¿Verdad que vamos primero sin cámara, ¿verdad? Sí, si quieren, sí, sin cámara y luego abrimos, ¿vale? Listo. Arrancamos el webinar. Muy buenos días a todas y todos. Soy Marina Muñoz, coordinadora regional de la plataforma UHPH. Es un gusto muy grande poder iniciar esta sesión. Hoy iniciamos la serie de webinarios de prácticas inspiradoras, el espacio con el que damos continuidad al concurso UHPH 2025-2026 y hoy arrancaremos con la categoría de innovación en vivienda asequible. Para quienes se suman por primera vez a uno de estos espacios, les comparto que UHPH es una coalición multiactor que trabaja la vivienda y el hábitat urbano como un bien público regional. Colaboramos con gobiernos, organizaciones sociales y comunitarias, academias, sector privado y organismos multilaterales. Nuestro trabajo está en facilitar el encuentro, las conexiones, en apoyar la innovación y también en colaborar con quienes están resolviendo el problema habitacional en el terreno y hacer que ese conocimiento práctico circule y se comparta. Porque el reconocimiento del concurso no termina solo con el anuncio de los ganadores ni con este webinar, sino termina cuando la práctica se replica. Y por eso existe esta serie, una sesión por cada categoría a lo largo del segundo semestre de este año, para que las prácticas reconocidas presenten su modelo, compartan los detalles y ustedes, practitioners de toda la región que nos acompañan el día de hoy, puedan conversar y aprender sobre lo que les interesa, sobre lo que se puede lograr y también sobre cómo se puede lograr. Les comparto un poco el contexto de dónde vienen las tres prácticas que conoceremos el día de hoy. Con el concurso, que ya va en su quinta edición desde 2015 y que hoy acumulamos una base de más de 600 experiencias provenientes de más de 30 países de América Latina y el Caribe, en esta edición se enfocó en el tema de habitar el futuro, innovaciones que transforman la vulnerabilidad en resiliencia. Recibimos 80 postulaciones y 72 pasaron los filtros de admisibilidad. Estas 72 provienen de 13 países de nuestra región. La evaluación, perdón, estuvo a cargo de un jurado regional y multiactor, basándose sobre todo en 6 criterios: la relevancia y el abordaje de los desafíos que nos tocan hoy actualmente, la innovación, los resultados, el impacto, la sostenibilidad y la resiliencia, el enfoque multidimensional, la colaboración y el potencial de expansión y replicabilidad. Hoy en día nos enfocamos en la categoría de innovación en vivienda asequible, que fue la categoría que tuvo un mayor número de postulaciones de las 5. 27 recibidas, 22 admisibles, casi un tercio del total. Agradecemos muchísimo a todos los jurados que nos acompañaron y de hecho hoy nos acompaña particularmente Gema Estrático, quien es directora regional del Centro Terwilliger de Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad, quien fue parte del jurado evaluador. Así entonces, les quiero compartir que hoy escucharemos hablar acerca de soluciones enfocadas en el déficit cualitativo, en la economía circular, en la prefabricación, en el diseño modular y de manera transversal hablaremos sobre cómo 3 tipos de actores distintos trabajan y la alianza no se convierte solo en un accesorio del modelo, sino también empieza a ser condiciones de modelos replicables. Hoy quiero invitarlos a que escuchen con atención, a que nos compartan por el chat sus preguntas, también sus reflexiones para que podamos incluirlos en la conversación. Esta sesión se está grabando, la podremos compartir con ustedes, así como toda la información de las prácticas. Y con esto comenzamos. Le quiero dar la palabra a Nicolás Mayo, presidente de la Fundación Fobice, para que nos comparta sobre la práctica ganadora del primer lugar de la categoría de innovación en vivienda asequible sobre mejoramiento habitacional sustentable, vivienda justa, de la Fundación Fobice en Argentina. Bienvenido, Nicolás, y el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias, Marina. Buenos días con todas y con todos. Es un gusto
estar participando de este webinario y un honor que nos hayan asignado este premio, que nos viene un poco con la responsabilidad de hacer un buen trabajo y en este caso de compartir lo que hacemos y de presentarlo con ustedes. En nuestro caso, trabajamos con el déficit habitacional cualitativo. eh, Entendemos que es el principal problema a resolver en vivienda en nuestra región y en el mundo, y lo hacemos ahora voy a compartir una presentación, pero solo para dar una introducción, lo hacemos desde un abordaje que entiende que la vivienda es un derecho. Entonces el tema de la vivienda lo abordamos desde los derechos humanos, em, con un foco especial en lo público, en lo común, en lo comunitario, entonces en las políticas públicas y en el Estado, entendiendo que los derechos fundamentales tienen que ser garantizados por el Estado. Digamos que todos nos encontramos en el Estado, nos vemos representados en él y, bueno, queremos que ese piso común de derechos se pueda garantizar de esa manera. Otra de las bases de nuestro trabajo tiene que ver con el método científico. Digamos, yo soy sociólogo, me doy cuenta que no me presenté. Yo soy sociólogo, trabajo hace 25 años en vivienda popular sustentable y traigo ese abordaje de las ciencias y en el caso de vivienda, combinando las ciencias sociales con las técnicas. Entonces, lo que hacemos nosotros, siempre decimos que es una especie de socioarquitectura, y que las ciencias de la vivienda integran todas las ciencias sociales que contribuyen a pensar y a gestionar el tema de la vivienda con las disciplinas técnicas. Entonces, desde la socioarquitectura enfocamos el problema como la pobreza habitacional o en inglés housing poverty. Trabajamos en pobreza energética y en todas las implicancias de la vivienda para la salud, seguridad, calidad de vida y crisis climática. Em, y esto lo trabajamos, así como me tocaba presentarme a mí, lo trabajamos desde algunas instituciones y organizaciones. En mi caso me toca representar a Fundación Fovice de Argentina, organización con la cual desde 2010 trabajamos en vivienda en Argentina y en otros países. WWW, que es Weatherizers Without Borders, que es una organización que coordino desde Estados Unidos, que ayuda a, bueno, transferir recursos técnicos, experiencias, conocimiento, etcétera, eh, para nuestra región. Y desde las universidades MIT en Boston, donde me toca estar ahora, y la Universidad Nacional de San Martín en Buenos Aires, donde enseñamos ciencias de la vivienda. Entonces, digamos, estas instituciones explican un poco el marco desde el cual abordamos el tema. Hay una primera... esperen que ahora me había olvidado de compartir la presentación. Hay una primera cuestión eh, que siempre me gusta presentar o me parece divertido, atractivo, bueno, convocante de presentarlo de esta manera, que es el dicho este del elefante en la habitación, ¿no? Entonces, en urbanismo, nosotros tenemos el foco en vivienda y nuestro trabajo es escala vivienda, pero siempre en urbanismo está como un poco escondida la vivienda y cuesta encontrar el foco que salga de los problemas urbanos que van alrededor de la vivienda, que son súper importantes, por supuesto, pero bueno, también es importante ponerle el foco a la vivienda. El déficit cualitativo, todos lo conocemos, es el principal problema de la vivienda en América Latina y en la región. Hace un tiempo venimos escuchando las cifras de Naciones Unidas que indican que hay 2,8 billones, o sea, 2,8 mil millones de personas viviendo en vivienda inadecuada,
en el mundo, y eso es más de un tercio de la población mundial. Y en América Latina, bueno, también tenemos este problema como preponderante en los temas de vivienda. Entonces, nuestro trabajo se enfoca en entender qué puede hacer la política pública, porque la dimensión es muy grande, ¿no? Nosotros somos una fundación sin fin de lucro o ciertas fundaciones, organizaciones y universidades que nunca vamos a poder dar respuesta a la dimensión del déficit habitacional cualitativo. Entonces nuestro trabajo es aprender de las políticas públicas, intercambiar con las políticas públicas, en todo caso aportar en distintos países, ciudades, a las políticas públicas para fortalecer los programas de mejoramiento habitacional sustentable. Hay varias súper destacables o exitosas o bien sólidas, algunas en otras partes del mundo, como en Estados Unidos, en Francia, las cuales venimos aprendiendo bastante, otras en la región, em, en Colombia, por ejemplo, en México, en Chile, etcétera. Es súper importante para nosotros eso, entender que la respuesta que puede acertar en la escala es desde la política pública. Bueno, algunos datos, no me quiero detener en ninguna para hacer honor al tiempo, pero sí en un punto de nuestro enfoque, que es esto como les compartí antes, de las ciencias de la vivienda. Entonces, el estudio específico en qué pasa hogar por hogar. Digamos, si me permiten pensar que un hogar puede ser, saliendo de la definición técnica correcta o estándar, que puede ser la combinación entre la casa, ladrillo, ventanas, techo, etcétera, las personas, ¿no? Entonces, entendiendo cómo funciona eso, qué es lo que pasa em, con eso, y ahí también entendemos que aporta un poquito más a lo que habitualmente se estudia, se conoce respecto del déficit habitacional cualitativo, este enfoque de estudiar el desempeño efectivo de la vivienda con las personas a través de las ciencias de la vivienda, a través de esta combinación de múltiples disciplinas. En ese sentido, y pasando a lo concreto que hacemos nosotros, eh, desarrollamos una metodología de vuelta, tomando insumos de todos estos que les vengo presentando, una metodología que implica hacer un diagnóstico hogar por hogar, un diagnóstico que genera información sobre alrededor de 600 variables y que es siempre el primer paso. Muchas veces hacemos la analogía con la medicina y entonces el diagnóstico, digamos, es condición de posibilidad de un tratamiento efectivo. Y entonces, respecto a la vivienda, el diagnóstico de cada hogar con este enfoque multidisciplinar es el primer paso bien importante. El diagnóstico es una hora midiendo todo lo que se puede medir en la casa, entrevistando a las personas habitantes de la vivienda, y después se hace un informe, de vuelta, como cuando uno va al médico, le hacen una serie de estudios y después hay un informe. Se estudia el informe, se genera bueno, un informe detallado sobre las condiciones del desempeño de cada hogar, y a partir de ese informe se hace un proyecto de mejoramiento que después se ejecuta, se implementa y después se vuelve a medir ese desempeño. Entonces, las mismas variables que se midieron al principio, midiendo una línea de base, se miden una vez hecha la obra de mejoramiento habitacional sustentable para entender efectivamente qué mejoró, cómo y si cada intervención tuvo el resultado esperado. Entonces, ese foco o ese pilar en los datos que aporta la mirada científica, en esto de que, bueno, si vamos a decir que estamos mejorando algo, mostremos qué es lo que estamos mejorando, cómo y cuánto, para poder optimizar, bueno, los recursos, si estamos pensando en una política pública, optimizar los recursos públicos y asegurar la efectividad de esos recursos. Bueno, en general,
con esta metodología, yo les contaba que son como 600 variables que medimos en 4 dimensiones principales: salud, seguridad, calidad de vida y pobreza energética o desempeño energético, que entendemos que son las 4 dimensiones principales que hacen al desempeño de la vivienda. Digamos, cuidar la salud y seguridad de las personas, em, favorecer o atender a la calidad de vida, o contribuir a la calidad de vida, o garantizar la calidad de vida. Y la eficiencia energética tiene varias aristas. Una es la pobreza energética. En nuestro trabajo, por ejemplo, en las zonas de clima frío, eh, vemos que las familias tienen que destinar 50, 60 o hasta el 80% de sus ingresos en las energías. Y cuando la vivienda no se desempeña bien, ese es uno de los principales problemas. Em, Tiene un impacto ambiental y climático y tiene impactos integrales. Bueno, entender el- lo integral del desempeño de la vivienda, poder de vuelta diagnosticarlo, medirlo, usando lo último que existe en el mundo, porque, digamos, ¿por qué no? Entendemos que a las urgencias hay que atenderlas de la mejor manera y que la política pública es como un espacio medio sagrado, porque digamos es donde estamos todos representados, es el espacio común que tiene que ser el más cuidado o el de mejor desempeño. Entonces buscamos siempre que esta metodología incorpore lo último del conocimiento, de las tecnologías de diagnóstico, etcétera, etcétera, que de vuelta son súper efectivas en cuanto a garantizar que el tratamiento va a ser el mejor posible, el tratamiento en cuanto al mejoramiento. Las obras después son sencillas, porque las viviendas son sencillas. Nosotros trabajamos siempre en viviendas de bajos recursos, en asentamientos informales. Entonces, las soluciones técnicas son sencillas. El secreto es que primero lleguen y después que sean efectivas. Se implementan en muy poco tiempo con equipos de obra chicos. Hemos trabajado mucho en capacitación, en obra para el mejoramiento. Eso es bien viable. Hemos trabajado con mujeres albañilas. Eso también nos parece importante, romper un poco el mito de que la construcción es un área masculina. Programas de capacitación, programas de acompañamiento técnico y social público y gratuito a la autoconstrucción, a la autoproducción. Eso es vital, seguramente lo vamos a conversar. La autoconstrucción es la forma en la que existen las viviendas en los asentamientos informales en nuestra región. Es súper importante que esa autoconstrucción sea acompañada para que sea efectiva. Estando los recursos, muchas veces pasa que la implementación o la ejecución o la planificación o la combinación de todo esto con esos recursos no es la ideal, es subóptima, y entonces los resultados también son subóptimos. Y bueno, es básicamente esto que quizás es un poco nuevo o nuestro principal aporte: llamar la atención respecto de las ciencias de la vivienda y de la dimensión del problema. Y quería terminar presentándoles una de las cosas que estamos haciendo ahora, que es en ciertos espacios que son de punta en cuanto al desarrollo del conocimiento y de la tecnología. Bueno, llamar la atención respecto de qué pasa con la vivienda popular, qué pasa con la vivienda de bajos recursos en los asentamientos informales de América Latina y del sur global, y tratar de generar alianzas y sociedades para que, bueno, esas usinas de conocimiento y tecnologías de punta puedan poner el foco en resolver este problema que afecta a un tercio de la población mundial. Muchísimas gracias, Nicolás, por esa visión y ese enfoque. Tú ya lo decías que el déficit cualitativo es el más potente en nuestra región y sobre todo en el sur global, como mencionabas, y
Me da mucho gusto y nos dio mucho gusto también a todo el jurado ver cómo las prácticas ya no solo se enfocan en cómo resolver la construcción de vivienda nueva, sino cómo atender este déficit cualitativo, ¿no? Que es en donde también tenemos que poner el enfoque y sobre todo esta mirada integral, ¿no? Ya nos contarás más durante el panel. Te voy adelantando una pregunta que ya vimos ahí por el chat. Preguntan si alguna de las variables que integra este análisis contemplarían grado de exposición a eventos de riesgo o desastre natural, para que nos compartas posteriormente. Muchas gracias, Nicolás. Y le doy la bienvenida a John Berrio López. Él es director internacional de la Fundación Botellas de Amor de Colombia, para que nos comparta sobre la práctica Botellas de Amor de plástico inservible a vivienda sostenible. Bienvenido, John. El micrófono es tuyo. Y antes de entregártelo, una disculpa, les recuerdo a todos los que nos acompañan el día de hoy, los y las que nos acompañan, que sus preguntas nos las puedan compartir en el botón de Q&A para que sea más fácil identificarlas y poder contestarlas. Les agradezco mucho y bienvenido, John. Marina, buenos días, muchísimas gracias. Voy a compartir por aquí la pantalla. ¿Me confirman si se está viendo la presentación? Ahora estamos viendo tu pantalla de Google Chrome. Estamos viendo la pantalla de Zoom, tu Zoom. Me deja. Le doy compartir, pero no me deja. Ujú. Si le das compartir, después hasta arriba hay, puedes seleccionar pantalla o archivo y si ahí vemos tu escritorio, ahí vemos sí, y si puedes darle Ah, compartir, te lo agradeceré. Exacto. Listo, perfecto. bueno, muchísimas gracias. Primero que todo, mi nombre es John Berrío López, soy director internacional de la Fundación Botellas de Amor. Llevo 25 años trabajando con reciclaje y con recicladores. Soy especialista en negocios ambientales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia y llevo 25 años trabajando todos estos temas de residuos y el tema de vivienda. En algún momento de la vida se nos cruzaron estos dos temas que son fundamentales y hoy pues obviamente le estamos abordando una mirada diferente del plástico como un material inservible a un tema de vivienda sostenible. El problema del plástico es un problema bastante delicado, pues obviamente para nadie es un secreto, 32.500 toneladas de bolsas y empaques flexibles por día. Aquí solamente estoy hablando de bolsas y empaques flexibles, no estoy hablando de tarros y envases, que son otras 32.500 toneladas, o sea, son cifras increíblemente delicadas. Y nosotros desde Botellas de Amor estamos abordando el tema de los plásticos flexibles que son más difíciles aún de recuperar. Un tarro o una botella plástica pues ya tiene unos caminos y en América Latina podemos estar acercándonos al 9% de reciclaje de estos materiales. Pero cuando hablamos de plásticos flexibles, el reciclaje de estos materiales ni siquiera llega al 1%. Entonces, hoy tenemos que enfrentar una dura realidad y es que cómo vamos a resolver el tema de 32.500 toneladas al día de bolsas y empaques. Cuando empezamos a trabajar este tema con recicladores, lo primero que yo detecté es que además de que trabajábamos en ese sector con reciclaje y con recicladores, pues obviamente ellos no tenían vivienda. Entonces, eso me fue llevando a entender la problemática que estábamos enfrentando, la pobreza dimensional que ellos tienen que enfrentar, no solamente pues
el trabajo tan arduo que tienen que hacer frente al tema del reciclaje, sino que además de eso, pues no tenían ese lugar adecuado. Entonces, empezamos a imaginarnos cómo lográbamos que ese plástico que estábamos recuperando, que esos materiales que estábamos recuperando se convirtieran en algún momento en la posibilidad de ellos tener vivienda. Y empezamos a descubrir que ese plástico, que es uno de los únicos elementos que se deja transformar, se podía convertir en algún momento en la vivienda para ellos. Es así como hace aproximadamente 15 años hicimos una primera vivienda con plástico reciclado. Y esa primera vivienda es mi casa el día de hoy. Yo vivo en una casa hecha de plástico reciclado hace 15 años y en ese momento empecé a entender cómo podíamos empezar a abordar el tema de la construcción de vivienda con plástico reciclado. Entonces, llevamos 15 años de investigación y desarrollo, pruebas de sismoresistencia, un montón de pruebas pues muy interesantes, pero todo para poder abordar el gran déficit habitacional en América Latina. Esta noche necesitamos 59 millones de hogares en América Latina. O sea, esto es un tema increíblemente delicado. Entonces nace la estrategia Botellas de Amor, es una estrategia de economía circular para que entre todos logremos un planeta libre de basura y ayudemos a nuestras comunidades más necesitadas. Trabajamos muy de frente con los ODS número 8, 11 y 12. Ahí estamos pues enfocados, creemos que tenemos un impacto pues muy importante. Básicamente el proyecto consiste en lograr que las personas tomen conciencia, llenen una botella plástica con esos empaques flexibles que nos estorban tanto. Luego esos materiales se convierten en un material aglutinado, luego se convierten en un perfil de plástico reciclado. Estamos sorprendidos con la respuesta que la gente le ha dado al proyecto. El año pasado logramos llegar a 850 toneladas de plástico metidas en botellas de amor, cuando arrancamos hace 9 años con solamente 17 toneladas, con 30 toneladas, perdón. Entonces miren ustedes cómo escala de rápido. El 80% de la población en América Latina está dispuesta a iniciar procesos de reciclaje, pero el problema es que cuando se enfrentan a que un carro pase y se lleve todo revuelto, pues obviamente la gente se desmotiva. Pero hay un gran interés de la gente de aportar y eso pues queda demostrado en cómo Botellas de Amor arranca con 30 toneladas en el 2017 y hoy estamos cerrando con casi 1.000 toneladas de botellas de amor. Si queríamos resolver el problema de vivienda, teníamos que entender que teníamos que hacer un trabajo muy juicioso, o sea, no es ir a construir vivienda por construirla. Entonces hicimos todo un análisis de sismoresistencia con una evaluación estructural, con un sistema de madera plástica con la Universidad Nacional, sede Manizales, la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Luego hicimos análisis microestructural para poder entender cómo se comportaban estos materiales, cuál era la flexión, la contracción, todas estas pruebas que son necesarias para poder evaluar estos sistemas. Luego hicimos pruebas de flamabilidad, exposición potencial a formaldehído, envejecimiento por radiación ultravioleta, identificación de sustancias volátiles. Era entender cómo el plástico puede convivir con nosotros. Y todos estos estudios fueron hechos, la mayor parte de ellos en Alemania, otros fueron hechos acá en el país, pero todos con ellos logramos demostrar que se puede vivir tranquilamente en una vivienda hecha con plástico reciclado. Ya habíamos pasado esta etapa, trajimos 6 normas ASTM de Estados Unidos para evaluar perfiles plásticos y se normalizaron en Colombia como norma NTC. Entonces, estos 11 años de investigación y desarrollo que llevamos trabajando nos han permitido también, con el doctor Daniel Bedoya, doctor en sismoresistencia de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, construir 2 artículos doctorales que le dan toda la viabilidad a la construcción de vivienda de forma masiva en el mundo, toda hecha a partir de plástico reciclado. Esta es actualmente nuestra planta, una parte de la planta donde tenemos acumuladas las botellas de amor. Lo que hacemos pues obviamente es recoger este material, transformarlo en un material aglutinado, luego en un perfil de plástico y luego con esos perfiles de plástico podernos darnos a la tarea de construir
la vivienda, pero no solamente la vivienda, podemos hacer un baño, podemos hacer una cocina, o sea, para apoyar también estos temas de mejoramientos de vivienda en nuestras comunidades. Entonces, no solamente construimos vivienda nueva, sino que hacemos grandes reformas en viviendas que ya están siendo usadas para mejorar pues su calidad. No hay nada tan circular como el plástico. El plástico cuando sale de una empresa de petróleo cuesta $2, una empresa de empaques lo convierte en $8 y cuando la industria de alimentos nos vende estos empaques nos los vende a $10 el kilo aproximadamente. Pero nosotros no tomamos sentido de esto, sino que simplemente lo arrojamos a la basura. Eso termina pues en un relleno sanitario y eso tiene unos costos de disposición final que son altísimos. Cuando nosotros logramos llevar o hacer que la gente llene una botella de amor, cuando la gente se toma el trabajo de llenar esta botella con esos plásticos flexibles, lo estamos sacando de la ruta de la basura. Entonces estamos recuperando ese material y a ese sacar ese plástico de esa ruta es a lo que nosotros llamamos un acto de amor. Una persona tarda 45 minutos de su tiempo en introducir 1 kilo de bolsas y empaques flexibles dentro de una botella. Eso es una externalidad enorme y cuesta alrededor de $1.2 en mano de obra. Entonces miren ustedes esa externalidad tan enorme que se recupera cuando la gente decide apoyarnos en este proyecto. Además de eso, la gente se toma el trabajo de transportar la botella a los puntos de acopio que tenemos repartidos. Hemos pasado de un punto de acopio a 368 puntos de acopio en todo el país y estamos muy próximos mediante varias alianzas a pasar a 500 o 600 puntos de acopio en todo el país. Cuando la gente ya nos lleva la botella y nos la entrega en nuestros puntos de acopio, nosotros la transformamos en un perfil de plástico que comercializamos en $1.5. Prácticamente en ese momento ya estamos recuperando el valor original de la resina plástica. Pero cuando nosotros construimos un parque infantil, una vivienda, cuando nosotros hacemos todos estos mejoramientos, estamos colocando el plástico en $3, $4, $5, $6 en la economía. Entonces, miren ustedes que no solamente recuperamos el valor original de la resina plástica, sino que con la construcción de vivienda estamos generando alto valor en ese mismo residuo plástico. Entonces, es dejar de ver el plástico como un problema y empezar a verlo como una gran oportunidad. Ya vienen pues los casos muy bonitos, así nos encontramos viviendo a muchas poblaciones, o sea, nadie puede desconocer que esto es una realidad muy grande en Latinoamérica. Pero miren ustedes cómo pasamos de una construcción que está en la situación en la que está a construcciones totalmente adecuadas, donde ya podemos ver paredes sismorresistentes, obviamente todo el tema estructural, toda la evaluación. También hemos incursionado ya en temas de mucha más desarrollo, la construcción de domos que sirven como aulas educativas para diferentes instituciones educativas en el país. Este es un proyecto que viene creciendo muchísimo y que pues obviamente nos ha permitido empezar a ampliar pues la oferta de productos. Y es así como Ana Rita, una mujer de escasos recursos, oxígeno dependiente, pasa de una construcción en pésimas condiciones a recibir una vivienda térmica, acústica, con todo el tema de diseño bioclimático. Aquí pueden observar que dejamos ventanas para el tema de iluminación porque esta es una zona muy fría. Bajamos en la altura del techo pues para poder que sea mucho más acogedora. Pero, por ejemplo, cuando nos vamos a construir en San Andrés Islas, entonces hacemos todo el tema de palafíticos, porque sabemos que hay posibilidades de inundación, aumentamos las alturas de los techos y eso nos permite estar en armonía con todo el tema bioclimático. Aquí estamos en La Guajira, en la zona de Dibuya, una zona de mucho calor, lo mismo, miren ustedes el comportamiento, el acabado. Y es así como empezamos como a evaluar y a darnos cuenta que es totalmente posible mejorar las condiciones. Con una inversión de $1,500,000 somos capaces de construir 25,000 viviendas en 10 años, recuperar 132,000 toneladas de plástico, generar 1,864 puestos de trabajo. Entonces, miren todo lo que se puede tejer alrededor del plástico. El plástico definitivamente no es un problema. Es una gran oportunidad, es una materia prima, es un recurso natural no renovable que estamos desperdiciando simplemente cuando llevamos a un relleno sanitario. Y básicamente lo que hemos buscado y lo que hemos tratado de construir durante todo este tiempo es lograr
transformar el problema de los residuos plásticos en felicidad, para que muchas más personas empiecen a ver el plástico no como ese enemigo que está matando las ballenas, todo ese tema que pues obviamente sabemos que es muy delicado, sino que estamos logrando que la gente entienda que el plástico no es basura, es un elemento simplemente que estábamos dejando de usar, pero que ahora incorporándolo mediante procesos de economía colaborativa, podemos traerlos a nuestra economía, recuperarlos, convertirlos en elementos valiosos que nos permiten mejorar la calidad de vida de muchas personas y esos elementos que dejan de ser basura se convierten en elementos estructurales para nuestra sociedad. El problema de los residuos plásticos está en tus manos, la solución al problema de los plásticos está en tus manos, pero sobre todo en tu corazón. Toneladas de gracias para todos. John, muchísimas gracias por esa visión de cómo conectar algo que sucede en la vida diaria, que es el uso del plástico y también qué tanto lo usamos, qué tanto lo podemos reciclar y conectarlo con algo tan maravilloso como es crear una vivienda y crear espacios públicos. Muchísimas gracias. Ya tengo muchas preguntas. Yo veo también algunas preguntas que están saliendo en el chat, que nos las vamos a llevar para el panel. Y quiero invitar, ahora también nos acompaña el día de hoy Alejandro Franco, gerente general de Woodpecker, para que nos comparta sobre el sistema de construcción prefabricado ambiental para vivienda social asequible que es realizado por Woodpecker Colombia. Bienvenido, Alejandro, y el micrófono es tuyo. Hola Marina y buenos días a todos y todas. Voy acá a compartir mi presentación. Por favor, me dicen si se ve bien. Te confirmo, solo no la vemos en pantalla completa, es un archivo de PDF, PDF. ¿cierto? Sí, Ok. espérate. Ahí. Sí, está bien, Alejandro. ¿Está bien? Ok, Sí. listo, perfecto. Bueno, eh, listo. Bueno, mi nombre es Alejandro Franco. Yo soy gerente general de Woodpecker y cofundador de la empresa. Va a ser interesante la presentación porque ya veo puntos comunes con nuestros compañeros Nicolás y John que presentaron anteriormente. Eh, Arrancamos acá. Bueno, ¿quiénes somos? Nosotros somos una empresa colombiana. Llevamos más de 15 años de experiencia en la manufactura y comercialización de infraestructura social. Tenemos pasión, así como dijo John, para el tema de construcción sostenible, sistemas livianos de construcción, sistemas que se puedan armar rápidamente y que den una solución digna para las personas más necesitadas. Nosotros desarrollamos nuestro material ya hace un tiempo combinando plástico reciclado. Ahorita vemos el tema. No voy a profundizar mucho porque estamos como en el mismo mundo de los plásticos de John. Y también sumado el tema de fibras naturales. Eh, Hay una experiencia importante. Hemos hecho ya más de 4.000 casas por todo Colombia, en diferentes zonas, zonas apartadas donde el tema logístico es complicado. Hay una experiencia también importante en tema de educación, colegios, aulas. Bueno, conclusión, hay más de 80.000 usuarios beneficiados con nuestro sistema. Y la foto en la parte sostenible también es muy bonita, pues ya se han procesado más de 2.250 millones de tazas de café y más de 6.000 toneladas de plástico. Lo interesante del producto es que es un producto con impacto social, pero al mismo tiempo ambiental, que es primordial hoy en día. No voy a profundizar mucho acá. Nosotros partimos de polímero reciclado. Como lo decía John, eso es un mundo muy grande. Hay plásticos flexibles, hay plásticos rígidos, pero la conclusión es que los plásticos estamos reciclando, como él también lo dijo, menos de un 9%, incluso un 1%, y estamos hablando de miles, no solo miles, sino millones de toneladas
que se les dan un mal uso, llegan a los botaderos o llega finalmente a nuestros océanos. Ese es el mundo de los polímeros. Por el otro lado, nosotros usamos fibra natural para reforzar el producto, para darle rigidez. Y ese es otro mundo también igual de grande a los plásticos. Estamos hablando de biomasa. En el caso de nosotros, café, pues son más de 40 millones de toneladas de biomasa de café. Una taza de café, lo que uno se toma de café no es más del 2% del grano de café, del fruto de café. Entonces hay una cantidad de biomasa a nivel agroindustrial que se bota o se quema y genera CO2 actualmente. Entonces la idea de nosotros fue reincorporar esos dos mundos, el de los plásticos que no se les da el mejor uso y el de la biomasa que tampoco se le da el mejor uso y sacar un producto, un producto sostenible de impacto social, un sistema de construcción liviano que sirva para atender el déficit de vivienda y de educación a nivel mundial. A mano izquierda es nuestra fábrica. Incorporamos agua reciclada, energías renovables, energía solar para hacer nuestro sistema constructivo cada vez más sostenible. ¿Qué experiencia hay interesante? Bueno, a mano izquierda son las ventajas del material. Es un material no combustible, tiene un acabado cálido, no se astilla, un muy bajo mantenimiento de limpieza. Pero tal vez lo que quiero recalcar más es la experiencia. Nosotros hemos podido llegar a desarrollar un kit completo. Es más como un Lego, un armatodo que las personas puedan armar en corto tiempo y rápidamente. Eh, este kit tiene fácil armado, se puede utilizar incluso mano de obra de la región. Como experiencia, nosotros ya el 70% de nuestros clientes arman sus propias soluciones. La foto de abajo son capacitaciones a los clientes, entregamos manuales y damos todas unas guías para que la persona pueda armar su propia solución. Un poco en línea con lo que hablaba Nicolás, pero pues hablaremos después eso en el conversatorio, pero poder llegar a un tema de autoconstrucción guiada. Las fotos de arriba pues son casas que han armado comunidades indígenas ellos mismos con una capacitación de nosotros, pero se ha podido lograr. Y abajo pues la experiencia en que sean sistemas livianos que hay que llevarlos en chalupas, bueno, en zonas muy apartadas y que sus componentes lleguen bien. Entonces el resumen debe ser, la experiencia es un fácil armado, un kit completo y modulado y que sea liviano y fácil de armar. Esa ha sido como la experiencia en estos años, poder llegar a este sistema, un sistema que cuenta ya con un aval de sismorresistencia a la norma NSR 10 de Colombia, reforzando lo que decía John, que es importante que los sistemas constructivos tengan un respaldo técnico. El de nosotros pues cumple con la norma. Para no aumentar la informalidad de construcción en la ciudad, necesitamos que las construcciones sean probadas y técnicamente utilizables. Entonces, ¿cómo solucionar el déficit a nivel más urbano? Entonces, ¿dónde se puede aportar? Yo veo que la infraestructura social urbana debe cumplir básicamente con tres cosas. Debe ser, pues, tiene que ser una infraestructura ya con materiales circulares. O sea, hay que pensar en todo lo que hemos visto, lo que han presentado nuestros compañeros, pues ya estamos hablando de materiales circulares. Ojalá sea una construcción modular para poderla replicar, porque la necesidad es muy grande, entonces ya hay que escalarla. Y finalmente yo veo una participación comunitaria. Eh, es ideal que la comunidad y los usuarios participen. Entonces, ¿cómo es la construcción hoy en día? Pues lo que vemos en muchas ciudades es un poco lenta, es pesada, es muy informal. Se ponen ladrillos, se ponen mezclas, pero no cumplen con ningún soporte técnico. Y finalmente, un alto CO2 en los materiales tradicionales. Eso no lo hemos mencionado, pero cerca de entre el 11 y el 15% del CO2 a nivel mundial proviene de materiales tradicionales de construcción.
¿Qué se puede proponer? Pues una construcción más rápida. Yo quiero proponer un tema de kits constructivos rápidos, pero que cumplan con una norma, que sean unos kits técnicos, que tenga un impacto en la comunidad. Hazlo tú mismo, que las mismas personas puedan armarlo con mano de obra local, con unos manuales de armado bien claros y con unas capacitaciones. Debe ser liviano, debe ser escalable. No sacamos nada en hacer un kit interesante, pero si solo podemos hacer uno o dos kits, pues la necesidad es muy grande. Entonces, es importante llevarlo a un nivel industrial para poder hacer muchos módulos. Y finalmente, un bajo impacto de materiales con los que se construye este kit. Entonces, este kit constructivo, pues lo proponemos para cuatro sectores o cuatro mercados dentro del déficit habitacional urbano. El primero puede ser utilizado para un crecimiento vertical en viviendas. Ahí vemos un mercado interesante. El segundo para un tema de vivienda progresiva o mejoramientos, también como lo estamos llamando. Un tercero como una vivienda temporal de solución inmediata. Y cuarto, yo también pondría sobre la mesa el tema de equipamiento social. Siempre hablamos de viviendas, pero el mejoramiento también a nivel urbano de la calidad de vida de las personas puede estar complementado con un tema social que hablaba Nicolás inicialmente, que es crear oficinas o crear guarderías o centros donde se pueda compartir y que haya una interacción social. Entonces, abordemos el primer tema, es un crecimiento vertical. Yo creo que este tipo de sistemas y este tipo de kits pueden servir para ampliación de viviendas. Muchas familias que ve uno a nivel urbano quieren construir un segundo piso o un tercer piso porque se encuentran en una situación de hacinamiento actual, pero los sistemas tradicionales pesan mucho. Eh, Construir una casa en un segundo piso, en un tercer piso es difícil, es pesado y puede llevar incluso a aumentar el riesgo de las familias que viven ahí. Pues la solución son sistemas livianos como el de nosotros o como los que han presentado las personas en este webinar, donde lleguemos a pesos livianos, menos de 100 kilos por metro cuadrado. Y otro punto interesante es esta ampliación no solo reduce el hacinamiento, sino se convierte en una fuente de ingreso para las personas. Hemos visto que muchas personas crecen sus casas y, y alquilan una habitación o alquilan el piso nuevo y se convierte en un ingreso para ellos. Y finalmente, en este mundo del crecimiento con kits, vuelvo a amarrar el tema de kits, hemos visto que muchas de las personas que realizan estas o que viven en estas viviendas tienen conocimiento de construcción. Volviendo a ese tema de autoconstrucción guiada, yo creo que es posible. Hay muchos maestros de construcción, hay muchas personas que saben de la construcción y podrían desarrollar y armar estos kits directamente. El segundo punto de los cuatro que mencionaba es una vivienda progresiva o lo que llamamos mejoramientos. Para las familias es muy difícil comprar una vivienda completa, pero lo que sí podemos pensar es en que agreguen unos módulos que pueden ser un cuarto, una cocina, un baño, una ampliación, y mejorar un poco su calidad de vida existente mediante estos kits constructivos. Yo pongo ahí algunas fotos de mejoramientos o viviendas pequeñas que hemos realizado que se arman en corto tiempo. Eh, bueno, hay distintos sistemas de cimentación, hay unas sobre losas de concreto, hay otras elevadas del suelo, como lo que presentaba John, más de estilo palafítico. Pero digamos, el sistema está, lo importante es mirar como qué necesidad tienen ellos de estos mejoramientos y poderles dar un kit. Vuelvo a recalcar, un kit que cumpla con una normativa técnica y que se pueda armar fácilmente. El tercer punto, donde veo aplicabilidad de nuestro sistema, es pues a nivel urbano también se necesita una vivienda temporal de emergencia rápido. Hay incendios, hay deslizamientos, hay inundaciones. Entonces las ciudades necesitan viviendas inmediatas
tipo alojamiento que también se pueden atender con este tipo de sistemas. Y por último, pongo sobre la mesa un equipamiento social que también con estos sistemas, que son pequeños kioscos comerciales, oficinas, centros de cómputo, salones de música, aulas, que lo que hacen es mejorar la calidad de vida de los asentamientos urbanos y comunidades vulnerables. La vivienda por sí sola no transforma una comunidad. Es muy importante, pero vuelvo como al tema social que recargaba Nicolás al principio de analizar de una manera más integral como la condición de vida de la persona. Entonces, estos espacios creo que tienen un potencial importante, fortalecen el tejido social y elevan la calidad de las personas. Salones pequeños de música, hemos hecho, ahí esa foto que sale una bicicleta, pues es un centro de cómputo pequeño para ciudades, con un lanzamiento que se hizo con personas con grafitis, entonces es un sistema también como para impulsar el arte. No sé, solo para que pensemos que también hay tener en cuenta este equipamiento social. Entonces, resumiendo, veo estos cuatro posibles temas a tratar con un sistema que sea aprobado y técnicamente listo para armar y que tenga materiales circulares y una participación importante de la comunidad. Eh, Básicamente eso es lo que les quería mostrar y pues estamos abiertos a escuchar nuevas ideas. Muchísimas gracias, Alejandro, por compartir esta visión de cómo atender al mercado que necesita también soluciones, como mencionabas, que sean ligeras, que se puedan adaptar, que se puedan construir por ellos mismos, porque muchas veces no hay forma que podamos seguir el ritmo de construcción que tienen nuestras ciudades, tanto en la zona urbana como periurbana, ¿no? En las afueras y cómo van creciendo, siempre respaldados de manera técnica, siendo esto uno de los, pues de las mayores áreas de oportunidad que tenemos, ¿no? Cómo la gente puede seguir construyendo su casa de una manera segura, sin que necesariamente estemos o esté alguna organización presente. Han sido grandes exposiciones las que tenemos el día de hoy y ahora me encantaría que pasemos al panel, al conversatorio. Les pido que prendan su cámara, Alejandro, Nicolás, John, y doy la bienvenida a Gema Estrático. Ella es directora regional para América Latina y el Caribe del Centro Terwilliger para Innovación en Vivienda de Hábitat para la Humanidad. Gema, bienvenida. Muchísimas gracias por moderar este panel. Los dejo para que conversen y adelante, el micrófono es tuyo, Gema. Gracias, gracias. Muchas gracias por esta invitación. Ha sido un panel sumamente interesante, eh, que obviamente desde el punto de vista de innovación y de habitar el futuro es hacia los que estamos haciendo cosas en el terreno, hacia donde que compartiendo y este tipo de espacios nos va a hacer que podamos llegar con más impacto, con más escala, y eso es un poco de lo que queremos conversar. Han habido preguntas interesantes en el panel. Hay una de acá del chat, em, que quería preguntarle a Alejandro y a John primeramente, que es justamente estos efectos químicos en la salud humana y el tema del plástico. Em, Obviamente, innovar en la industria de la construcción muchas veces es técnicamente necesario explorar otras tecnologías, pero esto del tema del plástico y de la habitabilidad y la salud de las personas, el tema de la construcción, por más que existen estudios, al ser tan novedoso, muchas veces nos deja con dudas. Entonces, Alejandro o John, inicialmente podemos arrancar con esta pregunta Ok. de que rescatando el panel. Gracias. Adelante. Bueno, bueno, yo refuerzo un poco el tema de los plásticos, que creo que también John lo mencionó. Eh, es un material que se deja reciclar. Sí hay un miedo frente a los plásticos, pero también pónganse a pensar, digamos, el agua potable se transmite a través de una tubería plástica. Las bolsas de suero son plásticas. O sea, hay una cantidad de productos que son plásticos ya probados y el plástico es seguro. Lo importante es reciclarlo de manera correcta.
O sea, molerlo bien, cortarlo bien y procesarlo. En el caso de nosotros es un tema de extrusión. Bueno, hay diferentes sistemas técnicos para procesar los plásticos, pero yo creo que ahí está la ciencia, o sea, poderlo procesar a unas temperaturas que son y, y yo creo que es un material totalmente seguro. Hay muchos ejemplos, hay muchas casas. John hablaba de 25 años, nosotros hablamos de 15, de muchas viviendas ya instaladas. Entonces, yo creo que ese miedo no debe existir. Lo que sí debemos promover más es que la gente el miedo debe ser más de botarlo. O sea, mira todo lo que está pasando en los océanos, mira dónde está llegando todo ese plástico, mira la contaminación. Entonces, nada mejor que reciclarlo y darle otra vida. No sé, John de pronto puede complementar la parte. Yo no sé si tengas Creo que estás algún en mute, comentario inicial. en mute, creo que estás en mute, Ay, John. perdón, Ya. perdón, Alejandro, muchas gracias. Sí, nosotros en alianza con Esentia, que es filial del Grupo Ecopetrol, se mandaron las pruebas, se mandaron pues paneles completos y todos los perfiles de plástico reciclado a Alemania y allá se hicieron todas las pruebas, exposición potencial a formaldehído, o sea, todas las pruebas que tienen que ver con temas de toxicidad se realizaron completamente y el resultado es que no representan ningún riesgo para la salud humana estar en contacto directo con el plástico reciclado en construcciones de vivienda. Sin embargo, yo, por ejemplo, yo llevo 17 años viviendo en una casa hecha de plástico reciclado, pero hay un tema importante. Nosotros, la parte estructural de la vivienda es en plástico reciclado, o sea, paredes, pero nosotros hacemos acabados al interior como común y corriente, como cualquier casa, como cualquier constructor. O sea, nosotros tenemos láminas de Superboard en acabado en obra blanca, que no me dejan en contacto permanente con el plástico. Pero recuerden que aún así se mandaron a hacer esas pruebas completas en Alemania para poder dar la tranquilidad. Los estudios son totalmente públicos, o sea, eso no, nosotros los podemos compartir en cualquier momento y son todos los estudios y pruebas que se realizaron pues para demostrar que es totalmente seguro vivir en una vivienda hecha con plástico reciclado. Perfecto, perfecto. Esta aclaración que acabas de hacer creo que es fundamental. O sea, el tema de qué porcentaje de plástico es estructuralmente utilizado para el uso adecuado o fuera de peligro para la salud. Exacto. Excelente. Y ahora voy a hacer una pregunta a Nicolás por separado también del chat que me parece muy interesante. Dentro de todas las dimensiones de análisis que está haciendo el FOBISE, ¿por qué los indicadores de calidad de vivienda no incorporan explícitamente la seguridad estructural o criterios técnicos considerada la alta exposición sísmica a varios países de la región? Entonces ahí, Nicolás, para aclarar inicialmente esta pregunta. Gracias. Gracias, Gemma. Y yo no sé si la pregunta está dirigida a nuestra metodología, entiendo que no, sino más bien al análisis general del déficit cualitativo. Nosotros sí lo incorporamos en la dimensión de la seguridad y entonces es súper importante tener en cuenta el contexto en todos los sentidos, digamos, así como es vital entender para qué grupo de personas funciona esa vivienda, también es vital entender dónde está implantada y en qué contexto está implantado, si hay riesgo de incendio, inundación o sísmico, etcétera. Entonces, bueno, eso es bien importante incorporarlo en la dimensión de la seguridad. Entonces, solo para aclarar que sí hay dimensiones de seguridad en el análisis de las 600 variables que tú indicas en tu metodología. ¿Eso es así? Sí, sí, claro, correcto. Correcto. Excelente, muchas gracias. Y ahora sí podemos pasar un poco quizás a cosas más interesantes que involucren a los tres. Yo observo que lo que sucede, y a mí me encanta mucho el enfoque de Nicolás, ¿verdad? La ciencia de la vivienda. Todos aquí sabemos que la vivienda es multidimensional y que debe ser abordado de forma multidimensional. Y que todas estas tecnologías y formas de ver
la construcción progresiva de vivienda, que es, yo creo, el problema de la humanidad de los próximos 50 años, si me preguntan, ¿cómo llevamos estas tecnologías a escala? Y en ninguno de los casos que he escuchado, o en general hablamos muy poco, es el tema de acceso a financiamiento. Cada una de las tecnologías que ustedes mencionan han pasado décadas de análisis para su elaboración y están queriendo llegar a un mercado. Y este mercado hoy accede a financiamiento para construir eso que sucede, eso que ya existe. Las familias en este momento están construyendo de forma progresiva utilizando tecnologías que no son adecuadas, sobredimensionando sus inversiones, sin asesoramiento técnico, y muchas veces lo que gastan es su propio dinero para construir viviendas que no son seguras. Y que en corto, las familias están tomando muchas decisiones con muy poca información. Desde el punto de vista de acceso a financiamiento, quería conocer si alguno de ustedes se ha puesto a conocer cómo es que invierten en cada parte de la secuencia, la construcción progresiva, así como sucede, y cómo su tecnología sí gana en tiempo, en costo y aumenta calidad, y en qué momento, para poder entender cómo llegar con el acceso a la tecnología, pero con un financiamiento que pueda romper y diga a la familia, hey, ahora sí yo quiero elegir esta tecnología, porque puedo tener mi casa en 3 días en vez de en 6 meses. O lo que invierto hoy, y estoy poniendo estos $1000, por ejemplo, para hacer mi instalación eléctrica, ¿de dónde voy a sacar esos $1000 para pagar el servicio? O cómo esos $1000 en realidad hace que yo en 6 meses tenga un 30% de ahorro en mis cuentas de luz. ¿Cómo estamos realmente llegando a las familias con tecnologías y innovación que permitan que las familias puedan decir ahorro tiempo, ahorro costo y aumento calidad? Bueno, yo contesto ahí un poquito. Eh, a ver, lo primero que hemos visto era que las personas les gusten los sistemas prefabricados. Entonces, inicialmente las personas dicen prefabricado, ¿será que no es fuerte? ¿Será que se me va a caer encima? Bueno, lo que yo he visto con estos años es que el sistema o los sistemas gustan. En el caso de nosotros, que ha gustado. Lo primero que hacen acá en nuestra sala de ventas cuando llegan acá a la fábrica es tocar si es fuerte. Entonces las personas tocan, les gusta que el sistema es fuerte, les gusta el acabado. Nosotros manejamos mucho colores, entonces les gusta que ya queda terminado. Por lo general está el concepto de obra gris, que es la obra triste o que tu casa no quedó terminada. Eso les ha gustado y les ha gustado la facilidad y la velocidad de armado. Entonces, digamos, a nivel de sistema, la gente le gusta, dice yo lo armo rápido, tiene un acabado bonito y es fuerte. Y ya está aprobado el armatodo. A nivel de financiación, sí, ya es un tema que nos podemos demorar varios días. Ese tema sí ya es más complicado. Yo veo que a las personas les gusta, pero no tienen los recursos, no porque sea más costoso que lo tradicional. Incluso en el caso nuestro puede ser un 10, un 15% más económico porque tú lo armas más rápido, es una solución más rápida y la puedes armar tú mismo. Y son construcciones en seco, no se necesita agua, son construcciones rápidas. Pero las personas sí no tienen recursos. Es muy difícil. Ellos llegan y dicen, oiga, me gusta lo suyo, por favor, consíganos una financiación. Nosotros, como estamos del lado de la industria de los sistemas de constructivos, ese tema de financiación es difícil. Entonces, tratamos de conectar con bancas tradicional, pero la banca tradicional no son proyectos que les llame mucho la atención porque, primero que todo, para que te presten tienes que tener recursos. Entonces entras en un círculo o te exigen un respaldo de tu terreno, un certificado de tradición de tu lote. Esa informalidad, pues es muy difícil que te presten dinero. Ahí es donde entra el sector público. O sea, el gobierno puede ayudar, o las alcaldías, o fuentes locales, pero sí es un tema complicado y es un tema que hay que trabajar. Pero digamos, los sistemas, yo los veo que funcionan, a la gente le gusta, los pueden armar
y sí nos toca trabajar en esa parte financiera, pero nosotros desde la parte constructiva de industria, mover esa parte de financiación no es tan fácil. Ahí de pronto es importante ver otros modelos que se puedan complementar. Bueno, creo que me extendí, les dejo la palabra a los demás. Perfecto, Alejandro, muchas gracias. John, Nicolás. Gema, sí. Nosotros tenemos un enfoque un poco diferente por ser una fundación. Nosotros somos fundación. Por lo tanto, nosotros hemos tenido que ver con mucho más. Primero, hay un fenómeno y es que estamos en una transición. Los modelos, como lo mencionaba ahorita Alejandro, son nuevos. O sea, hablar de nosotros llevamos 15 años fabricando, pero esto es muy nuevo todavía, pues porque nosotros, por ejemplo, primero teníamos que evaluar todo el análisis de sismoresistencia, todas las pruebas de toxicidad, todo este tema, nosotros apenas lo estamos terminando. Y ha sido muy largo el camino, pues porque obviamente no había nada de esto, pues de esta investigación. Entonces, estamos en este momento en la transición. Sin embargo, nosotros todavía no nos hemos acercado al público que quiere venir a comprar una vivienda vivienda de interés social de forma particular. Entonces, nosotros lo hemos hecho de la mano de la industria. Entonces, 44 viviendas en Cartagena, 80 viviendas en Dibuya, 16 viviendas en San Andrés. Ahora nos estamos preparando para llevar 50 viviendas a Venezuela. Mira que nosotros lo hacemos, pero de la mano de corporaciones, de empresas que quieren acompañar este proceso. Pero todavía no hemos llegado a esa etapa en la que tú mencionas ahorita, porque pues obviamente el tema de financiamiento en vivienda de interés social tiene que ser con una mirada mucho más social. Nosotros lo que hemos hecho durante todo este tiempo es acercarnos al público, pero al público que tiene el recurso económico para comprar. Entonces, desde Botellas de Amor, a pesar de que somos una fundación, tenemos que generar ingresos. Entonces, nosotros vendemos glamping, vendemos cosas con innovación, pero que lo colocan en el mercado y la gente está empezando a sentirse atraída por ese sistema, como lo mencionó ahorita Alejandro, por la rapidez, porque es un material mucho más liviano. Pero estamos en ese camino de acercarnos a las instituciones financieras también y que ellos vean que en esto hay un gran potencial. O sea, el déficit habitacional es enorme y creo que hay una gran oportunidad para el mercado financiar estos proyectos que son mucho más rápidos constructivamente, muchos más sostenibles en el uso de materias primas y obviamente ya están comprobados todos los temas de sismoresistencia y todos los temas de viento para poder que esto se convierta en un proceso mucho más grande. Gracias, John. Nicolás, ¿algún comentario? Sí, claro, quizá sumar de nuestra parte y volviendo al enfoque de la vivienda como un derecho, sumar la mirada del Estado y de la política pública según la cual, em, para aportar, ¿no? Quizá el mercado no es el responsable o el mejor garante de los derechos de las personas, pero el Estado a través de la política pública sí, o debiera hacerlo idealmente, y de hecho todos nuestros países en América Latina tienen políticas públicas de vivienda e invierten en programas de vivienda para generar soluciones habitacionales para las familias de menos recursos. En ese sentido, respecto al financiamiento, es importante mencionar que mejorar una vivienda, según el país, cuesta entre 20 y 30 veces menos que construir una vivienda nueva. Entonces, bueno, tenemos, y es súper importante incorporar también a la vivienda este foco del reciclado, digamos. Entre tantas cosas que reciclamos y que es vital reciclar, bueno, incluyamos a la vivienda existente. En el 90% de los casos, en nuestra experiencia, en todas las ciudades donde hemos trabajado, en todos los países, el 90% de la vivienda existente en asentamientos informales es mejorable, entonces es reciclable, y eso cuesta entre 20 y 30 veces menos que construir una vivienda nueva. Además, hay que sumarle todos los costos asociados, que muchas veces hay reubicación y entonces las familias pierden su pertenencia y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, desde el punto de vista de costos, está eso y está también la importancia de entender el retorno de esa inversión.
Digamos, si nosotros pensamos a la vivienda desde la política pública, la inversión en mejoramiento habitacional está demostrado que tiene un retorno muy corto. Les pongo el ejemplo de la política pública norteamericana de mejoramiento habitacional sustentable. Ellos han medido que por cada dólar invertido en mejorar una vivienda existente bajo recursos, el retorno es 4,5. Entonces, es una excelente inversión pública porque se ahorra por todos lados. Digamos, cuando la vivienda existente genera problemas a la salud de las personas, las familias de menos recursos tienen que acudir a la salud pública. Entonces, el Estado, si no invierte en mejorar la casa, va a tener que invertir en curar a las personas que se enferman por la vivienda deficitaria. Lo mismo con la seguridad. Si esa vivienda no presenta condiciones de seguridad y se va a caer ante un movimiento sísmico, o se va a prender fuego ante un incendio, o se va a estropear ante una inundación, es el Estado el que después va a tener que invertir en reconstruir eso en vez de haber invertido antes en mejorarlo. Bueno, lo mismo con todas las variables que tienen que ver con el funcionamiento de la vivienda. Entonces, desde el punto de vista de la política pública, es una excelente inversión, es una inversión muy rentable el mejoramiento habitacional sustentable. Si lo pensamos desde el punto de vista del impacto ambiental también, nosotros decíamos al principio que en el mundo son 2,8 mil millones de personas las que están bajo housing poverty o en vivienda inadecuada. Eso va a ser pronto 1.000 millones de viviendas. Imaginemos que con el mejoramiento logramos que cada una de esas viviendas se descarbonice o empiece a derrochar menos energías o ahorre un porcentaje de energía. El impacto que tiene eso en términos ambientales en el planeta es gigante. Es como si cada casa ahorra el 20% de la energía, se reduce el 1% de todas las emisiones del mundo, como dimensiones extraordinarias que también es vital tener en cuenta. Gracias, Nicolás. Y una pregunta bien puntual para ti es, dentro de la metodología que ustedes están desarrollando, ¿existe el análisis de acceso al financiamiento de las familias? El O sea, análisis, cómo hoy acceden a fondos y cómo están invirtiendo esos fondos. Una cosa es cómo acceden y la otra punto es cómo lo están invirtiendo, para poder hacer un cálculo referencial de eficiencias en costo y en tiempo. bien, se me ocurre empezar por el ideal y después pasar a la práctica de la vivienda progresiva o de la autoconstrucción. El ideal tiene que ver que las familias más humildes de nuestras sociedades, en los asentamientos informales, en nuestros conurbanos, no tienen recursos. Entonces, quizá no es lo ideal pensar qué podemos de recursos obtener de ahí, sino qué derechos podemos aportar a garantizar. Entonces, cómo el Estado, a través de la redistribución de la riqueza, puede aportar para garantizar un derecho en vez de ver qué recurso se puede extraer de ahí, en términos medio abstractos, ¿no? O ideales. Después en la práctica resulta que sí, que las familias se autoconstruyen con recursos propios y entonces, vos lo mencionabas antes, esos recursos están. Muchas veces sucede que los cómputos están sobredimensionados. Entonces, yo una vez entrevistaba a una señora que me contaba que había comprado 20 cajas de azulejos para revestir el baño. Y me decía, está bien, habré comprado mucho o poco. Y me decían, me gasté casi todo en azulejos. Entonces yo le preguntaba, bueno, ¿y cómo está el baño? Digamos, ¿qué otra cosa tenés o qué otra cosa te falta en el baño? Y me contestó que no tenía baño, que no existía el baño. Digamos, había empezado comprando muchísimos azulejos. Entonces, el acompañamiento técnico y social a la autoconstrucción es vital desde ese punto de vista para que esos recursos, que quizá no es lo ideal que la familia más humilde tenga que elegir entre comer o comer bien o comprar azulejos, pero si va a ser así, bueno, que esa inversión en X material de la construcción sea efectiva y que no esté ni sobredimensionada ni que resulte en una vivienda que no va a funcionar bien, que no va a funcionar correcta, etcétera, etcétera. Me encantó, Nicolás, gracias. O sea, la gran pregunta es cómo optimizamos inversiones en vivienda para las familias. Y ojalá esta pregunta sea lo que dirija cualquier tipo de innovación al segmento. Em, Quería entonces hacer un giro, porque todos mencionan el sector público, ¿verdad? Las políticas públicas, sector público. ¿Qué tan fácil ha sido para ustedes trabajar en alianza con el sector público a través de los años?
No sé, Nico, si Si, quieras tú si me empezar. toca, sí, es desafiante. Vos lo habías puesto en las preguntas en las primeras preguntas, ¿no? ¿Cuál fue había visto una que la leo, es ¿cuál fue el supuesto inicial que más tuvieron que corregir al pasar de la idea al terreno? Entonces, en nuestro caso, nosotros pasamos del terreno a la idea, digamos, de trabajar en territorio y de entender que las casas funcionan mal y que hay que hacer algo, a entender, bueno, cuáles son los mejores programas de mejoramiento de habitaciones sustentables. Y entendiendo eso y el inmenso potencial que hay, o esto que contaba, bueno, mejorar una casa existente, que es posible mejorarla y que quede eh, bien correcta, cuesta 25 veces menos que construir una nueva. Yo le voy a contar eso al ministro o ministra de Vivienda y listo, y ya está, nos vamos todos a poner a trabajar en mejoramiento de habitaciones sustentables. Bueno, lamentablemente eso no sucede así, sino que la política pública es como yo siempre me la imagino. Bueno, digamos, hay textos de los padres de la sociología que la representaban como una jaula de hierro, digamos. No es muy flexible, ¿eh? Yo me la imagino como un transatlántico un transatlántico gigantesco que hace décadas que tiene un rumbo y cambiar ese rumbo no se logra con una idea, no se logra digamos, hay que hacerle mucha más fuerza que lo que uno al principio se imagina para cambiarle el rumbo a ese gigantesco transatlántico que es la política pública. Entonces lleva más trabajo que lo ideal. Pongámosle, las organizaciones de la sociedad civil somos mucho más flexibles en ese sentido y ahí está lo rico del trabajo conjunto, ¿no? Aquello que tiene de estable la política pública a veces o de rígido lo tienen por ahí de flexible las organizaciones de la sociedad civil. Es bien interesante también trabajar con la universidad pública, la educación pública, para empezar a incluir estas ideas y estos conceptos desde la formación de los profesionales que van a trabajar en vivienda, porque después los tomadores de decisiones en general pasaron o en muchos casos pasaron por la universidad, y si desde la formación misma se puede incidir en incorporar nuevas ideas, por decir algo, la ciencia de la vivienda, eso nos parece un gran aporte. Y después el intercambio de políticas, el intercambio de ideas, el intercambio de programas y la participación en este tipo de espacios, de los que en general participamos mezclado, ¿no? Especialistas, organizaciones de la sociedad civil y funcionarios públicos, entonces esos intercambios también son una manera bien interesante. Entonces Bu- tenemos el transatlántico que no se mueve de la política Sí, pública y la organización de la sociedad civil o el innovador social, en este caso con John y Alejandro desde la tecnología, que tratan un poco de flexibilizar el diálogo. Pero entonces quizás Alejandro y John nos puedan dar sí. algún ejemplo exitoso Pues yo te de trabajo en alianza cuento con... a nivel público, estoy un poco como Nicolás, digamos, hay sentimientos encontrados. Por ejemplo, un proyecto que hicimos en La Guajira, hicimos 690 casas. ¿Qué fue interesante del sector público? Ellos tienen los recursos, ellos tienen los recursos, recursos sí hay, o sea, recursos sí hay, la necesidad está ahí, ellos tienen los censos, ellos tienen toda esa información de esa necesidad. Digamos, eso fue información valiosa. En el caso de La Guajira, bueno, La Guajira pues es una zona árida acá en Colombia, muy caliente. En ese caso fue interesante porque se trajo mujeres de comunidades de la Guayú y se diseñó la casa para ellos. Todo ese acompañamiento de diseño cultural y de entender, digamos, el sector público nos colaboró y fue muy abierto en esa conexión de nosotros, sector privado, con el sector público en la necesidad. Digamos, esos son experiencias buenas. ¿Qué experiencias hay que mejorar que no son los ideales? No son muy rápidos. O sea, hay mucha burocracia, son sistemas muy lentos. Tú te estrellas contra arquitectos e ingenieros que están diseñando desde una oficina y pues las necesidades de la oficina es diferente a lo que está viviendo la persona allá en la casa. Todas esas cosas se encuentra uno.
sumado a un tema financiero. O sea, digamos, los recursos están, pero esos pagos te los demoran, hay que hacer muchos reportes. Eso aburre un poco sí, o ralentiza la parte desde la parte privada. Yo creo que muchos de esos proyectos también salen con licitaciones, entonces la licitación pues es todo un proceso que hay que presentarse, hay que cumplir unos requerimientos, son pólizas, son muchos requisitos para poder llegar ahí, pero digamos, hay que tratar de articularlo, hay que navegar, cambiar esos sistemas públicos es muy difícil, pero hay que tratar de navegar y ya, por ejemplo, ¿qué se ve bueno? Ya las licitaciones salen abiertas a sistemas alternativos de construcción. Eso es bueno. Digamos, te dicen, vamos a hacer 500 casas y obviamente que cumplan con una sismoresistencia, pero eso es un avance que yo ya veo gigante. Antes una licitación decía, tienes que hacerlo en ladrillo número 7 y con cemento tal y ya. Ahí salíamos nosotros, salía John, salían todos los sistemas de Guadua y todos los sistemas alternativos de construcción. Entonces, sí hay un avance, hay que seguir mejorando, pero es lento y un poco burocrático. Pero entonces hay que mirarlas, lo bueno, están los recursos, están los censos y tratar de trabajar en conjunto. Pero sí están más abiertos a sistemas alternativos que en el caso de nosotros es bueno. Perfecto, Alejandro. John, yo sé que trabajas en mayoría quizás con fondos privados, pero algún ejemplo de trabajo con, o alianzas, por ejemplo, lo que acaba de decir Alejandro y Nicolás es fundamental, ¿no? Se ha visto que ellos tienen información de la necesidad, ellos conocen la población como nadie. Y quizás ese sea el rol, ¿verdad? Tampoco hay que pedir todo o hacer la integración vertical de todo porque debemos tomar y entender muy bien dónde están las eficiencias para la familia. Entonces, si es el actor público el que tiene información de la necesidad de primera mano y es la más verídica, quizás devolverles con evidencia dónde están las eficiencias si es que se implementa una tecnología como esta, por ejemplo. Sí, Gemma, tengo una posición como Alejandro que dice que tenemos posiciones encontradas con el gobierno. Voy a hablar de un caso exitoso. Un municipio cercano aquí al oriente antioqueño, un caso de una persona de escasos recursos viviendo en una situación increíblemente compleja. Nos acercamos a la alcaldía, ellos ya conocían el caso, ya sabían que tenían que hacer la mejora, ya estaba todo. Pero cuando nosotros llegamos, hicimos como clic con la alcaldía, rápidamente se articuló, logramos que la administración municipal, uno, nos facilitara el permiso de construcción, dos, que nos acompañara en el mejoramiento, tres, que hicieran un desembolso importante para la construcción de la vivienda. Nosotros terminamos financiando el 80%, pero lograr que la administración pública ya haga un aporte a un material que es totalmente nuevo, ya es un acercamiento. Entonces ya cuando ya la vivienda se construyó, fue todo un caso de éxito. La administración municipal quedó sorprendida con la rapidez con la que se hizo la intervención. O sea, fue muy agradable, pero ese es un caso entre muchos. También tuvimos otro caso también muy bonito en el municipio de Sonsón, ya clima mucho más frío. Entonces, esos casos son los que te alientan pues como a continuar en este trabajo, pero sí todavía hay muchas barreras. Entonces, el recurso lo tienes que poner casi todo, casi pues toda la organización, nosotros como organización sin fines de lucro, o sea, es más difícil, pero para nosotros son éxitos muy importantes porque van permitiendo validar el modelo de construcción. Entonces ahora nos estamos acercando con ellos con un proyecto un poquito más grande, 5 viviendas en zona rural. Entonces eso da confianza, pero que hay barreras inmensas todavía, claro que sí. O sea, todavía hay una desconfianza enorme en los sistemas constructivos alternativos porque pues obviamente culturalmente estamos acostumbrados pues a sistemas robustos, pesados, con altas huellas de carbono, y eso obviamente tiene que cambiar. O sea, Nicolás lo mencionó ahorita, o sea, no podemos seguir en la vivienda, en la construcción de vivienda, que es la que más genera impactos en temas de huella.
Eso tiene que ser revisado rápidamente, pues porque ya hay sistemas alternativos mucho más livianos, mucho más eficientes. Muchísimas gracias, John, Alejandro, Nicolás. Ya estamos casi cerrando el espacio. Yo sé que tenía preguntas prefijadas, pero el tema del acceso a financiamiento sigue siendo para mí el fundamental en entender dónde la tecnología que ustedes tienen encaja en la experiencia de construcción de la familia y en qué momento de esa progresividad. Y de esa forma estaríamos, por ejemplo, los $1.000 de mejoramiento de instalación eléctrica que da la tecnología de Nicolás. ¿Cómo eso se resuelve antes de que la familia invierta en poner todos los cables chinos y mal instalados? O sea, ¿dónde está esa diferencia? ¿Dónde está ese delta desde el punto de vista de la experiencia de construcción de las familias para hacer que esos $1.000 que la familia seguramente va a invertir, lo haga para que lo haga construcción de calidad? Y yo creo que eso es un poco la conversación que nos está faltando. Como ecosistema de innovación en la región de Latinoamérica, las tecnologías existen, experimentos como esto también, pero el gran problema es la implementación y la escala. ¿Quiénes son los socios correctos? ¿Dónde está el momento correcto? Pero sobre todo, ¿dónde están las eficiencias para la construcción de la familia en estos procesos de mejoramiento que sabemos que están ocurriendo, mientras que nosotros estamos tratando de ver cómo innovamos en el ecosistema? Entonces, no sé si hay alguna pregunta en el Q&A, Marina, o algo que haya quedado por fuera. Si no, ya le voy a pedir comentarios finales a los panelistas. Adelante, Gema. Bueno, si tuvieran que adentrarse nuevamente en esta experiencia 10 o 15 años atrás, ustedes están ahora, ¿no? ¿Qué le dirían a personas que están tratando de innovar para mejorar el déficit cualitativo de vivienda en Latinoamérica? ¿Qué lección en una oración? ¿Qué consejo le daría a todas esas personas que están tratando de innovar hoy en esta ciencia de la vivienda? Yo diría que perseverancia. O sea, el camino es difícil. El camino es difícil, es largo, pero lo llena a uno de mucho optimismo y mucha satisfacción, porque es como lo decía John y lo hemos visto todos, son materiales que están ayudando al medio ambiente, estamos haciendo productos sociales, esas casas, pues todas las casas que nosotros vendemos en diferentes sectores, no solo social, sino hemos vendido también para sector turístico, para aulas, pues uno ve la felicidad de la gente y eso cambia su calidad de vida. O sea, no lo estoy hablando todo solo como un kit, como un material, sino desde el punto de vista un poco más social, que es lo que analiza Nicolás. Es lindo y es interesante. Entonces, no tengan miedo a innovar. Varios hemos abierto el camino. Si hay que llegar, la única forma es remar juntos, o sea, lo que yo decía ya que licitaciones nos abrieron el camino, eso ya es un trabajo ganado. Entonces yo creo que hay que seguir remando, no tenerle miedo, la necesidad está ahí. Ahorita estamos hablando solo dos sistemas, John y Alejandro, yo conozco 300 sistemas, no verse como competencia, sino el mercado es tan monumental, no solo acá en Colombia, sino a nivel mundial, que cabemos, no sé, 300 modelos más. Entonces, el tema es remar juntos y el tema es arriesgarse. Yo invito mucho a hacer pilotos, o sea, no tenerle miedo al tema. O sea, uno a veces dice, eso pasa mucho, tú que preguntabas a nivel público, a veces ellos prefieren no hacer 10.000 casas de 1 millón en vez de 1 millón de pesos, por decir algo, pues haga menos, un poquito mejores y un poquito más costosas, pero hágalas. Nos quedamos en el tema de no hacer. Entonces, yo invitaría a todos los que están innovando a hacer pilotos, a certificar sus productos y empujar el tema. La necesidad está ahí, los recursos están ahí muchas veces. Hay entidades internacionales, pero juntar todo no es fácil, entonces hay que remar, pero bien. Perfecto, gracias, Alejandro. O sea, perseverancia, arriesgarse, la necesidad está ahí y los recursos también. Sí, John, Nico, ¿algún otro consejo final? comparto plenamente. Están los recursos, está la necesidad.
para lograr unir eso, la perseverancia es vital. Entonces, dando clases en universidades con jóvenes futuros practicantes, es bien importante transmitir la necesidad de la perseverancia y también del inmenso potencial o lugar que hay siempre para la innovación y la creatividad. Y quizá tratar de orientar esa innovación y creatividad o esa energía o esa capacidad a entender el mundo con compromiso social y a resolver los problemas que afectan a, a tantas personas hoy en día. Por ejemplo, nosotros ahora estamos presentando la casita esa que yo mostré en una diapositiva, está acá en Cambridge, en MIT, en una exposición. Y tenemos enfrente de nuestra exposición, que busca representar una vivienda deficitaria de cerca de 1.000 millones en asentamientos informales en el sur rural, tenemos enfrente un grupo de especialistas de esta universidad que está trabajando en la vivienda en el espacio. Entonces, ¿cómo va a ser la vivienda para habitar el espacio? Y entonces, nosotros, digamos, las dos son importantes, pero nosotros transmitimos a nuestros estudiantes, bueno, toda esa creatividad, tratemos de ponerla en resolver los problemas que están afectando hoy a tanta cantidad de personas en el mundo. Perfecto, Nicolás. Así a mí me maravilla esto de tanto mirar al espacio y ni siquiera conocemos el fondo del océano, ¿verdad? Em, John, ¿algún mensaje final? Sí, coincido con Alejandro en el tema de la resiliencia. Pues no estaríamos aquí. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de estar en UHPH en el 2018 en República Dominicana, y cuando eso pues apenas estábamos dando los primeros pasos. Y entonces hoy encontrarme casi 8 o 9 años después, nuevamente pues me llena de inmensa alegría, porque ha sido un trabajar, insistir, persistir. Pero Nicolás también lo mencionó ahorita, hoy nuestro enfoque es resolver el gran déficit habitacional que estamos enfrentando. Y enhorabuena, o sea, yo creo que con todo lo que hemos innovado, con todo lo que hemos tratado de demostrar, con toda la parte técnica que hemos tenido que tejer alrededor de esto, eh, hoy hay elementos suficientes para llevar soluciones rápidas, livianas, sostenibles a nuestras comunidades. Y desde Botellas de Amor, pues hoy estamos totalmente concentrados y sabemos que podemos. No en vano nos hemos trazado una meta de 4 millones de viviendas en América Latina en los próximos 12 años y recuperar 20 millones de toneladas de plástico en Botellas de Amor. O sea, estamos trabajando muy fuertemente para lograrlo. Perfecto. Y bueno, ya con eso cerramos. Sintetizado un poco los mensajes finales del panel. Muchísimas gracias por el espacio, a UHPH, por la participación de nuestros innovadores. Y bueno, vamos para adelante. Muchísimas gracias. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Gema. Muchas gracias. Gracias a Gracias, todos y John, todas. Alejandro, Nicolás. Les recordamos a todos los que están conectados que esta es la primera serie. Nos quedan 4 series más de las categorías del concurso. Los invitamos a registrarse. Vamos a tener certificados y, por supuesto, les vamos a hacer llegar por correo a todos los participantes de hoy la información de las prácticas que nos presentaron Nicolás, John y Alejandro para que puedan conocerlas más a fondo. Aquí Mariana les compartió para que puedan registrarse a las siguientes sesiones y seguimos en contacto. Nos vemos pronto. Muchísimas gracias. Muchas Gracias, gracias. Marina. Gracias. Gracias a Excelente todos. día para todos y todas. Buen día.